Buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente para lo que es el avance de las clases teóricas en farmacología. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la farmacometría, que es una rama dentro de lo que es la materia para poder medir las cantidades de medicamento. Así también vamos a hablar sobre lo que es la dosificación y también sobre el cálculo de algunos medicamentos para aplicar a los pacientes. Muy bien, sin más tiempo que perder, vamos adelante. Dentro de lo que es la farmacometría, primero vamos a hablar acerca de lo que son los sistemas de medición. Dentro de este segmento, entonces nos menciona que la farmacometría va a ser el estudio oficial de lo que son los preparados farmacéuticos. Para realizar estos preparados farmacéuticos, por tanto, se debe tener conocimiento de los sistemas de medición. Tenemos, por tanto, sistemas que van a medir la magnitud, los cuales pueden ser magnitudes de peso o masa, de volumen, y también tenemos sistemas de medición que son más que todo caseros, que normalmente no son muy exactos, pero se los utiliza para lo que es la aplicación de ciertos preparados. Nosotros vamos a utilizar más que todo lo que es el sistema métrico porque es un sistema estandarizado internacional y que tiene más exactitud a la hora de calcular lo que son las cantidades. Dentro de eso entonces dijimos vamos a utilizar lo que es la magnitud de peso, masa y de volumen. Dentro de lo que es la magnitud de peso y masa, entonces tenemos unidades que podemos ir utilizando, como ser el kilogramo, lo que es el gramo, el miligramo y el microgramo, que raras veces se los va a utilizar porque son cantidades ya muy pequeñas. Generalmente lo que utilizamos más que todo es el gramo y lo que es el miligramo, que son las cantidades en las que van a venir los medicamentos. Entonces nos indica que el kilogramo tiene una equivalencia con lo que es el sistema de patrón. Un gramo va a equivaler igual a 0,001 kilogramos. Un miligramo va a ser igual a 1000 gramos y un microgramo va a ser igual a 1000 miligramos. Esas serían las equivalencias que tienen. Los símbolos con los que podemos identificar justamente esas unidades de peso o masa. El kilogramo entonces va a tener el símbolo de kg, lo que es el gramo con la letra G, miligramo lo que es la M y la G y microgramo MC y G. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que algunos medicamentos pueden venir directamente con alguno de estos símbolos, entonces nosotros debemos ya comprender de qué tipo de unidad se trata, ¿no? Por ejemplo, tenemos medicamentos como ser, por ejemplo, lo que es la amoxicilina, la cual viene en 500 miligramos. Entonces, directamente voy a usar el símbolo Mg. Luego tenemos medicamentos, por ejemplo la adrenalina, que pueden venir en microgramos porque son cantidades muy pequeñas las que se utilizan. Y rara vez vamos a tener medicamentos que vengan en gramos porque son cantidades muy grandes. Y kilogramos generalmente no se utiliza porque es una cantidad muy grande y rara vez los medicamentos van a venir en esa cantidad. Por otra parte tenemos lo que es la magnitud de volumen. Esto quiere decir que estos van a cuantificar la cantidad, ya sea en volumen líquido que se tiene de un medicamento. Dentro de las unidades que se pueden ver son litro, decilitro y también mililitro. Litro va a ser el patrón y tenemos el decilitro que es igual a 0,1 litros y tenemos el mililitro que es igual a 0,001 litros. Los símbolos por los cuales se van a identificar, entonces litro se identifica con la letra L, decilitro DL y lo que es el mililitro con la letra M y L. Entonces muchos medicamentos van a venir en mililitros. Decilitros es una unidad que se va a utilizar más que todo para cuantificar, por ejemplo, algunos exámenes de laboratorio, y litro también va a ser una cantidad en la cual van a venir, por ejemplo, algunas soluciones, como ser las soluciones fisiológicas. Pero generalmente los medicamentos en estado líquido van a venir en ml, mililitros. Una equivalencia que se tiene con el mililitro es el centímetro cúbico. Entonces algunas veces
los medicamentos vienen en cantidades de centímetros cúbicos, que es equivalente a decir por mililitros. Luego tenemos estas unidades que son llamadas medidas caseras, porque no están estandarizadas y no tienen un reconocimiento internacional, sino se utilizan más que todo para aplicar ciertos medicamentos de forma casera. Ahora, dentro de esto que es las medidas caseras, tenemos, por ejemplo, más que todo medidas de volumen. Y dentro de las medidas de volumen tenemos la gota. Esto más o menos equivale a 0,05 ml. Esto va a depender mucho de la densidad del líquido y también de la abertura por la cual va a empezar a salir lo que son las gotas. Actualmente ya en la industria farmacéutica se ha estandarizado lo que son el tamaño de los orificios para la salida del líquido y también la densidad de estos líquidos. Entonces ya la gota podría decirse que de una medida casera ha ido pasando ya a un sistema estandarizado. Luego tenemos otro tipo de medidas como ser la cucharada de té, que equivale a 5 ml, la cucharada de postre, que es igual a 10 ml, la cucharada de sopa, 15 ml, una taza de café, más o menos sería 100 ml, y una unidad de vaso o vaso común es igual a 250 ml. Estas unidades o medidas caseras también se han ido estandarizando, entonces generalmente la que más se utiliza son las cucharadas de té, que están entre 5 ml a 7,5 ml. Entonces algunos jarabes vienen ya con una cucharada dosificadora, la cual ya viene con graduaciones de 2,5, 5 y 7,5 ml. Entonces, en estos casos ya no son medidas caseras, sino son medidas ya estandarizadas, porque si bien la dosificación se realiza mediante una cucharilla o cucharada de té, estas ya vienen graduadas para poder determinar la cantidad exacta que se está administrando al paciente. Las otras medidas no están aún estandarizadas, pero posiblemente en algún medicamento se las puede utilizar ya con graduaciones. Bueno, entonces, como pueden ver, son varios tipos de medidas que se pueden utilizar para poder administrar los preparados farmacéuticos. Unos son estandarizados, como sería el sistema métrico, que utiliza medidas o magnitudes de peso, masa, volumen, y otras pueden ser caseras, que no se utilizan mucho, pero algunas ya se han estandarizado y vienen ya graduados para saber exactamente la cantidad de medicamento que se está administrando. Otra información que también es útil es las conversiones. Muchas veces los medicamentos vienen en unidades que normalmente no se las utiliza o unidades que no están relacionadas con el sistema métrico. Entonces se debe realizar la conversión de estas unidades para poder determinar la cantidad que se está administrando de un determinado medicamento. Ejemplos de conversiones tenemos, por ejemplo, de la unidad internacional. Entonces, ciertos medicamentos vienen en unidades internacionales. Dentro de esto podemos citar, por ejemplo, lo que es las penicilinas, también lo que son la vitamina A. Nos menciona que 1.600.000 unidades internacionales es equivalente o es igual a 1 gramo del sistema métrico. Entonces, esto solamente se va a aplicar para lo que son las penicilinas, porque para lo que es la vitamina A tiene otro tipo de equivalencia. Otro ejemplo que nos da es, por ejemplo, una penicilina de 400.000 unidades internacionales va a ser equivalente a 250 miligramos, que sería más o menos un cuarto de 1 gramo. Luego tenemos otras unidades que son unidades que se manejan en otros países, como en Estados Unidos, que no responden al sistema métrico. Entonces se tiene, por ejemplo, lo que es la libra. Esta va a tener un símbolo que se escribe como LB. Y nos menciona la equivalencia que tiene con el sistema métrico va a ser de 1 kilogramo es igual a 2,2 libras. Y una libra es igual a 454 gramos. Entonces ciertos productos pueden venir en estas unidades, como ser las libras. Y nosotros mediante estos factores de conversión podemos transformarlo ya sea a kilogramos
o también podemos transformarlo a gramos. Luego tenemos también lo que es las conversiones para lo que es en peso por libras. Algunas veces las fórmulas para poder administrar los medicamentos a niños viene por peso en libras y no viene en peso por kilogramos. Entonces nos menciona, podemos multiplicar kilogramos por 2.2, que es la constante que nos da, ¿no? Entonces esto hemos visto en la parte superior, que un kilogramo es igual a 2,2 libras. Entonces, un niño que pesa 10,5 kilogramos va a equivaler a 10,5 por 2.2. Y esto nos da como resultado 23,1 libras. Entonces este niño de 10,5 kilogramos pesa igual a 23,1 libras. Eso sería su equivalencia en la otra unidad. Otro nos menciona un adulto puede tener un peso de 154 libras. Entonces en este caso hacemos la conversión, pero ya no con una multiplicación, sino una división. Entonces 154 dividido entre 2,2. Y nos indica que el resultado es 70 kilogramos. Por tanto, esta persona de 154 libras tiene un peso equivalente en el sistema métrico a 70 kilogramos. Estas conversiones, como les mencionaba, nos sirven mucho porque algunas veces la literatura viene dentro de lo que es la dosificación de medicamentos en unidades que no corresponden al sistema métrico. Por ejemplo, en este caso puede ser que venga en libras. Y nosotros podemos hacer la conversión mediante este factor, que es el 2.2. Otra conversión que también es muy útil es la conversión de gotas a microgotas. Normalmente nosotros vamos a dosificar medicamentos en cantidades muy pequeñas, para los niños principalmente, en lo que son gotas. Entonces tenemos que saber que 20 gotas normalmente va a equivaler a 1 ml y que una gota equivale a 3 microgotas. Y otra unidad que se puede convertir es las onzas. Una onza va a equivaler a 30 ml. Entonces muchas veces los medicamentos vienen en 5 ml, 10 ml o más, pero la cantidad que se tiene que dar es pequeña, entonces se utilizan las gotas. Por tanto, si nosotros queremos dar, por ejemplo, 1 ml de un medicamento, lo que hacemos es sacar el gotero, ¿no? Entonces ese instrumento es un goterito y mediante ese gotero podemos sacar una cantidad de medicamento y damos 20 gotas, ¿no? Entonces cada una de estas gotitas que va a ir saliendo va a tener una cantidad de medicamento. Y con 20 gotitas que nosotros saquemos, entonces vamos a estar administrando 1 ml del medicamento. Y gracias a esta conversión, entonces podemos nosotros calcular, ¿no? Si necesitamos, por ejemplo, dar 2 ml de un medicamento, tendríamos que administrar 40 gotas. Y así podemos hacer los cálculos. Existen en los hospitales también otros aparatos un poco más sofisticados que en vez de dar gotas, dan microgotas. Una microgota sería la tercera parte de una gota. Entonces, si nosotros queremos dar 1 ml de un medicamento, tendríamos que dar 60 microgotas, porque sabemos que una gota es igual a 3 microgotas. Entonces existen estos aparatitos que son los microgoteros, los cuales administran la medicación a niños, pero ya mediante bombas de infusión y otro tipo de aparatos para poder dosificar con mayor exactitud lo que es un determinado medicamento. Y de la misma manera, si lo que es las tablas de administración o también la cantidad de un medicamento viene en esta unidad que son las onzas, nosotros tenemos esta equivalencia. Una onza es igual a 30 ml. Y de esta manera podemos hacer la conversión para aplicar lo que es un determinado medicamento. En esta parte vamos a recordar lo que es el intervalo entre tomas y también lo que son las dosis. Las dosis pueden ser diarias o pueden ser dosis por toma. Entonces, esto quiere decir que en el caso de dosis diarias se debe dar solamente una vez al día o el cálculo de la cantidad es para un día. La dosis por toma nos quiere decir que esta cantidad de medicamentos se debe dar en un intervalo
entre horas durante el día. Dentro de los intervalos tenemos, por ejemplo, tenemos una vez al día, que sería cada 24 horas. Entonces la medicación se debe dar una vez cada 24 horas, o sería también una vez por día. Ahora, la hora en la cual va a tomar su medicación depende mucho de las actividades del paciente. Si el paciente se va a trabajar a las 8, despierta a las 6 y desayuna, entonces la medicación debería ser a las 7. O si despierta un poco más antes, puede ser a las 6 de la mañana. Esto con fin de que el paciente tenga el tiempo suficiente y la tranquilidad para tomar su medicación y no olvide tomar la misma por cuestiones de trabajo o por actividades que distraen al paciente. Entonces, el horario en este caso se puede diseñar mucho en relación a las actividades del paciente. Entonces, el paciente tiene un horario al inicio de la mañana en el cual no está realizando sus actividades, está despertando, está desayunando, entonces en ese horario se puede aplicar la medicación. ¿Qué se debe tener cuidado en este punto? Medicamentos que pueden ser inactivados o que tengan interacciones con los alimentos. Entonces, en este caso, tendría que darse mucho más antes o después de lo que es la alimentación del desayuno para tomar también su medicación. Otro intervalo que también se tiene es cada 12 horas, en la cual se da la medicación 2 veces al día. Entonces, nosotros podemos calcular en este caso 8 de la mañana, 8 de la noche. Entonces tomamos como referencia las 8. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y luego de las 12 horas exactamente la medicación vuelve a caer a las 8, pero en este caso a las 8 de la noche. Entonces, cuando nos indica que el intervalo es cada 12 horas o 2 veces al día, entonces el horario siempre va a coincidir. Si nosotros escogemos 7 de la mañana, la siguiente hora va a ser 7 de la noche. O si escogemos 6 de la mañana, la siguiente va a ser 6 de la tarde. Entonces, este intervalo es cómodo para el paciente porque no se olvida fácilmente su horario para el consumo o la administración del medicamento. Luego tenemos otra hora que es 3 veces al día, o dicho de otra manera, cada 8 horas. Entonces, en este intervalo de tomas, nosotros podemos administrar en un horario en el cual se tengan 3 tomas al día. Como ejemplo, entonces nos da 8 de la mañana. Entonces tomamos nuestra primera hora 8 de la mañana. Y como dice cada 8 horas, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por tanto, la siguiente hora de toma será las 4 de la tarde. Contamos nuevamente otras 8 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la siguiente hora será las 12 de la medianoche. Entonces, una vez que hemos encontrado las 3 horas para hacer el intervalo cada 8 horas, este horario tiene que repetirse nuevamente al día siguiente. Entonces, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vemos que regresamos a las 8 de la mañana para nuestra primera toma del día. Luego, la siguiente hora será las 4 de la tarde y la tercera hora será la medianoche. Entonces nuevamente para el día siguiente vuelve a iniciarse a las 8 de la mañana, luego a las 4 de la tarde y a las 12 de la medianoche. Entonces estamos viendo que estos horarios se van a ir repitiendo cada día. Entonces quiere decir que hemos diseñado correctamente nuestro intervalo entre tomas. Si viéramos que los horarios son distintos cada día o no coinciden, entonces tenemos ahí un intervalo entre tomas que no está correctamente diseñado. Entonces hay una hora que se está adelantando o se está retrasando, lo cual está haciendo variar nuestro horario. Y hemos visto que las tomas son equidistantes. Entre toma y toma existen 8 horas. Por tanto, esto hace que la medicación esté biodisponible en un tiempo, podríamos decir, equidistante entre tomas.
Luego tenemos el intervalo mucho más corto, que es cada 6 horas o 4 veces al día. En este caso, la medicación va a ser un poco más compleja debido a que al ser mucha mayor cantidad de tomas, el paciente tiene lo que es el problema de poder olvidar alguna de sus tomas o olvidar alguna de las dosis para la administración del medicamento. Como ejemplo nos dice, podemos tomar las 12 de la medianoche. Nuestra siguiente hora será las 6 de la mañana. La siguiente hora será las 12 del mediodía y la siguiente hora será las 6 de la tarde. Entonces, entre cada una de estas horas existe 6 horas de separación. Podemos contar desde las 12 hasta las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y efectivamente existen 6 horas de separación. Como la toma se está haciendo 4 veces al día, entonces decimos que es cada 6 horas o 4 veces al día. Nosotros podemos modificar el horario también dependiendo de lo que son las actividades del paciente. Entonces, si el paciente está despierto un poco más tarde, entonces podemos cambiar 7 de la mañana, 1 de la tarde, 7 de la noche, 1 de la mañana. Entonces, este horario es un poco más incómodo porque el paciente debería despertar a la 1 de la mañana para tomar su medicación. Entonces, muchas veces eso es incómodo. Otro podemos adelantarlo, sería 5 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde y las 11 de la noche, que puede ser un poco más cómodo para el paciente. Pero como recomendación se da este horario: 12 de la medianoche, 6 de la mañana, 12 de la tarde y 6 de la tarde. Entonces este sería un intervalo cada 6 horas o 4 veces al día. Otro intervalo que es mucho más corto es cada 4 horas o 6 veces al día. Este es el esquema más complicado de cumplir, principalmente por el paciente, debido a que son muchas tomas a lo largo del día. Y esto ocasiona que el paciente se olvide alguna de las tomas o confunda los horarios. La recomendación que se da en caso de este tipo de intervalo de tomas, que es mucho más seguido, va a ser, por ejemplo, 8 de la mañana. Entonces, tomamos 8 de la mañana, luego tendríamos 12 del mediodía, luego tendríamos las 4 de la tarde, luego tendríamos 8 de la noche, las 12 de la medianoche y 4 de la mañana. Por tanto, entonces, si nos fijamos, son muchas más horas que debe recordar el paciente tomar su medicación, y el intervalo entre tomas también es mucho más corto, solo son 4 horas. Y esto también hace que el paciente pueda adelantar o atrasarse en la toma de sus dosis. Este horario es un poco, se podría ayudar en recordar porque las horas se repiten, ¿no? Entonces 8 de la mañana, 12 de lo que es el mediodía, 4 de la tarde, 8 de la noche, 12 de la medianoche y 4 de la mañana. Entonces, este horario es uno de los más complicados respecto a los pacientes para cumplir su tratamiento. También puede modificarse para poder adaptarse a lo que es las actividades del paciente. En esta imagen se justifica por qué es importante hacer un intervalo de dosis de forma correcta y también entender lo que es la biodisponibilidad de un medicamento. Estas tres tablitas nos hablan sobre lo que es la concentración plasmática de un medicamento. Si nosotros recordamos lo que es el paso del medicamento por el organismo, entonces debemos recordar que el medicamento no está de forma indefinida dentro del cuerpo, sino el medicamento, luego de ser absorbido, va a empezar un proceso que es la metabolización, en el cual el medicamento muchas veces se inactiva o sufre otros cambios que reducen su efecto farmacológico. Posteriormente el medicamento va a ser excretado, por tanto se elimina del organismo y va a salir ya sea por vía intestinal o por vía urinaria hacia el exterior.
Este tipo de paso a través del organismo puede ser modificado por lo que es, por ejemplo, lesiones o enfermedades en ciertos órganos, de los cuales principalmente son enfermedades del hígado y enfermedades del riñón. Este cuadrito entonces nos trata de explicar justamente esa relación que tiene con lo que es el metabolismo del medicamento y su nivel terapéutico dentro del cuerpo. Nos menciona, por ejemplo, que tenemos un nivel inferior, que es el nivel terapéutico mínimo. Esto quiere decir que en esa cantidad mínimamente va a realizar su efecto farmacológico dentro del cuerpo. Entonces, a esto también nosotros lo conocemos como la dosis mínima. Luego tenemos otro nivel en el cual el medicamento va a estar en una concentración alta, va a realizar su efecto farmacológico, pero no va a causar lesiones dentro del organismo. Entonces, ese es el nivel terapéutico máximo, que también lo conocíamos como la dosis máxima. Es la cantidad máxima de medicamento que se puede administrar sin causar iatrogenia en el paciente o lesiones o daño. Y luego ya tenemos lo que es la dosis tóxica y la dosis letal, que es una cantidad de medicamento mucho más elevada que puede causar lesiones permanentes en los tejidos del paciente o incluso la muerte en la dosis letal. Entonces en este caso nos dice el medicamento se da en una cantidad de 2 gramos cada 24 horas. Y lo que nos fijamos es justamente cómo el medicamento va a alcanzar ese nivel terapéutico. En un principio, obviamente, la cantidad del medicamento es mínima, por tanto no tiene un nivel terapéutico. Posteriormente, en los siguientes días, entonces, o horas también puede ser, la cantidad de medicamento que va ingresando al organismo va a aumentar. Por tanto, va a llegar en un punto donde ya va a tener un efecto terapéutico, ya sea mínimo, y posteriormente va a llegar a un techo que es el nivel terapéutico máximo. Mientras el medicamento tenga esta concentración en la sangre y los líquidos corporales, va a tener un efecto farmacológico en el paciente. Entonces, esto es lo ideal, lo que normalmente se busca con los intervalos de dosis. Entonces, mientras el paciente vaya consumiendo esta cantidad de medicamento en el horario establecido, el paciente siempre va a tener un nivel terapéutico del medicamento, por tanto va a tener un efecto farmacológico. Ahora, ¿qué problemas se pueden encontrar en lo que es los niveles terapéuticos? Pueden existir dosis que superen lo que es el nivel terapéutico, llegando a niveles tóxicos y letales, y lo contrario serían medicamentos que no logran llegar al nivel terapéutico. En el primer ejemplo, entonces lo que tenemos es un medicamento que empieza a subir su concentración, llega a lo que es el nivel terapéutico mínimo, lo sobrepasa, llega al nivel terapéutico máximo y también lo sobrepasa. Entonces estamos llegando ya a lo que es la dosis tóxica y la dosis letal. Por tanto, esta franja en la cual debería encontrarse el medicamento es sobrepasado. Y el medicamento llega a una concentración elevada en poco tiempo. Esto entonces sucede cuando la dosis de un medicamento se supera o se exagera la cantidad. Normalmente entonces en este caso el medicamento era dosis 2 gramos cada 12 horas, pero el paciente ha consumido mucha mayor cantidad, ¿no? Puede ser 4 gramos, 6 gramos o mucho más, y esto ha ocasionado que el medicamento no llegue a un nivel terapéutico mínimo o máximo, sino llegue a niveles tóxicos. Por tanto, va a lesionar los tejidos del paciente. Entonces, esto sucede cuando el paciente consume mucho medicamento en poco tiempo o se sobredosifica. Por ejemplo, puede ser que el paciente se haya olvidado tomar un medicamento a las 2 de la tarde, entonces se recuerda recién a las 6 o a las 7 o 8 cuando le toca su siguiente toma. Entonces el paciente puede tener la idea de consumir el doble de dosis para compensar la medicación que se olvidó. Entonces esto, más que ayudar, va a ocasionar que el paciente tenga una sobredosificación y la concentración plasmática del medicamento llegue a niveles tóxicos o, si es mucho más, puede llegar a niveles mortales. El otro caso va a ser
de un paciente que consume la medicación pero en mínima cantidad. Entonces vemos que la concentración plasmática del medicamento no es muy buena. Entonces todo esto que debería ser el nivel terapéutico, ya sea mínimo o máximo, entonces no se está respetando. Hacen picos en el cual llega hasta el nivel terapéutico mínimo, pero gran parte del tiempo la concentración del medicamento está muy baja. ¿Esto qué va a ocasionar? Que el medicamento no tenga un efecto farmacológico constante. Y esto es peligroso en los antiinfecciosos. Entonces, si nosotros damos este tipo de medicación con dosis muy bajas, por debajo del nivel terapéutico mínimo, estamos ocasionando que las bacterias tengan tiempo y oportunidad de hacerse resistentes al medicamento. Y esto ocasiona que las bacterias ya no sean sensibles o un antiinfeccioso ya no sea efectivo contra una bacteria. Esto es cuando se da una cantidad muy baja a lo que realmente se requiere para alcanzar una concentración plasmática adecuada y llegar a lo que son los niveles terapéuticos. Esto puede ocurrir porque el paciente no está siguiendo lo que es las indicaciones y está consumiendo una menor cantidad de medicamento que debería tomar. O puede ser que el medicamento tenga una mínima concentración de principio activo y o sea de contrabando, entonces el paciente pese a estar tomando la cantidad que se ha indicado, el medicamento por tener una mala fabricación no está brindando niveles terapéuticos adecuados porque tiene una poca cantidad de principio activo. Estos son entonces los tres casos, ¿no? Un primer caso donde normalmente nos muestra cómo debería estar la concentración plasmática de un medicamento, ¿no? Dentro de lo que es el rango de nivel terapéutico mínimo y máximo. El segundo caso nos muestra cuando un paciente exagera en el consumo de la medicación o si toma muy seguida la medicación. Entonces tiene una concentración plasmática muy elevada y puede llegar a las dosis tóxicas y letales. Y el tercer caso nos muestra un medicamento que tiene una concentración muy baja porque el paciente está tomando poca cantidad de medicamento o el medicamento no tiene mucho principio activo, por tanto se llega a niveles bajos. Otras abreviaturas o siglas que se pueden utilizar en lo que es los intervalos de dosis. Entonces tenemos, por ejemplo, la ID, que significa una vez al día. Luego tenemos lo que es BID, que significa 2 veces al día. Luego tenemos TID, 3 veces al día. KIT, 4 veces al día. Luego tenemos la sigla STAT, que significa administrar el medicamento inmediatamente. Luego tenemos PRN, que nos indica que el medicamento debe ser aplicado por requerimiento necesario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pacientes posoperados se les puede administrar analgésicos solamente si el paciente presenta molestias, ¿no? Presenta dolor. Pero si el paciente no está con molestias o dolor, entonces no es necesario administrar el medicamento. Entonces, en esos casos se pone PRN, por requerimiento necesario. En ciertas oportunidades vamos a tener también que reconstituir medicamentos. En este caso nos da como ejemplo la ampicilina. La ampicilina es un medicamento que viene liofilizado o viene en polvo. Entonces el frasco ampolla que lo contiene va a tener solamente la parte sólida del medicamento. Y lo que tenemos que hacer nosotros es reconstituirlo. Entonces, como ejemplo, en este caso tenemos nuestro frasquito de ampicilina que viene en una cantidad de 1 gramo, el cual debemos reconstituir o diluir en 4 ml de agua destilada. Entonces nosotros vamos a colocar lo que es en el frasquito 4 ml de agua destilada. Entonces, gracias a esto, este medicamento que se encontraba en estado sólido va a estar ahora en estado líquido. El problema surge cuando nosotros tenemos que administrar la medicación. Entonces, por ejemplo, nos indican que debemos colocar 250 miligramos de medicamento a un paciente. Como ahora se encuentra reconstituido o diluido lo que es el medicamento, no podemos sacar una cantidad sólida. Entonces, la unidad que nos dan para administrar es en una unidad de masa, de peso sólido.
Entonces nosotros tenemos un volumen líquido dentro del frasco, por tanto tenemos que sacar en ml y tenemos que averiguar a cuántos ml corresponde los 250 miligramos, ¿no? Nos dice entonces cuántos ml debemos inyectar para administrar los 250 miligramos. Esto se puede realizar con la regla de 3, que se han ido viendo desde colegio, y también aquí podemos aplicarlo para resolver este pequeño problema. Para esto lo que tenemos que hacer es tomar nuestros valores. Primeramente empezamos haciendo una conversión, ¿no? En este caso, 1 gramo sabemos que es igual a 1000 miligramos. Entonces son equivalentes. Y colocamos, la regla de 3 nos indica, vamos a colocar en una fila lo que es el valor de los elementos que tenemos. Entonces, en este caso nosotros tenemos 1000 miligramos que están diluidos en 4 ml de agua destilada. Y en la parte de abajo vamos a colocar lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros necesitamos 250 miligramos para administrar, pero no sabemos en cuántos ml se encuentra estos 250 miligramos, ya que ahora la ampicilina se encuentra diluida, entonces está en estado líquido. Por lo tanto, tenemos que resolver esa incógnita. La regla de 3 nos indica que primero hacemos una multiplicación y posteriormente una división. Entonces la multiplicación se hace en aspas. El que se encuentra en la parte superior o un extremo a la izquierda se multiplica con la parte inferior hacia la derecha. Entonces hacemos esta multiplicación. Y de la misma manera los otros valores también se van a multiplicar en aspas o en X, ¿no? Entonces 250 va a ir a multiplicarse con lo que es 4 ml. Ahora, ¿cómo se ordenan estos valores? El valor que está yendo a multiplicar con la incógnita, que es X, va a ir hacia la parte de abajo, ¿no? En lo que es el denominador. Entonces en este caso serían los 1000 miligramos. Y el valor que está yendo a multiplicar, que no tiene la incógnita, en este caso 250 por 4, va a ir en la parte superior, que sería el numerador. Entonces 250 miligramos por 4 ml. Entonces se realiza lo que es la operación. Como es una división, entonces las unidades similares, tanto arriba como abajo, se anulan y solamente queda lo que es ml. Luego de hacer la multiplicación, 250 por 4 nos sale como resultado 1000 ml. Y en la parte de abajo tenemos solamente 1000. Si hacemos la división, entonces 1000 entre 1000 es igual a 1 ml. Entonces la regla de 3 nos indica que nosotros tenemos que administrar 1 ml de la dilución de ampicilina para poder administrar los 250 miligramos de medicamento. Entonces si nosotros lo hacemos visualmente esto, entonces podemos dividir al frasco en 4 partes. Entonces al dividirlo en 4 partes, sabemos que cada segmento va a tener 250 miligramos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 pedazos. Entonces todo este frasco contiene 1000 miligramos de ampicilina. Entonces la mitad sería 500 y una cuarta parte sería 250. Entonces solamente este segmento o solamente este pedacito de la dilución de ampicilina contiene lo que son los 250 miligramos, que es equivalente a 1 ml. Si bien puede parecer un poquito engorroso todo este proceso, entonces con la práctica se hace mucho más sencillo. Incluso van obviándose algunos pasos y directamente se saca lo que es la cantidad. Esto solamente lo vamos a ir realizando cuando se trate de medicamentos que tenemos que diluir o reconstituir. En este caso sería la ampicilina. Otros casos que vamos a ver son, por ejemplo, vacunas que vienen también liofilizadas o en estado sólido y tenemos que reconstituir. Entonces, en este caso no hay tanto problema porque ya las vacunas vienen en dosis únicas o en excepciones muy raras vienen para 10 dosis, por ejemplo, para la vacuna de tuberculosis. Pero en ciertos medicamentos hay que diluirlos porque vienen en estado sólido y se deben diluir para su aplicación.
Otro ejemplo de estos son, por ejemplo, la amoxicilina, que viene también en estado sólido, en polvo, y tenemos que diluirlo con agua para poder administrar, ¿no? Esto en algunos jarabes de amoxicilina que vienen en estado sólido, en polvo, y se deben diluir posteriormente para su administración. De todas maneras, en las clases prácticas van a ir también realizando ese tipo de ejercicios para poder hacer el cálculo de lo que son las reconstituciones o diluciones. Otro cálculo que también nos va a ser útil es el cálculo de goteo o el cálculo de perfusión de lo que son las soluciones. Nos indica que es la cantidad de ml que van a pasar en una hora y es igual a las microgotas por minuto. Como ejemplo nos pone en este caso 3 litros de una solución, que pueden ser solución fisiológica, puede ser Ringer lactato, ¿no? Entonces ya serían soluciones mixtas. Nos indica que nosotros tenemos que administrar estos 3 litros de esta solución mixta en 24 horas. Y nuestra incógnita, ¿cuántas gotas se debe administrar por minuto para que la solución, en este caso los 3 litros, vayan pasando en 24 horas, que sería un día? Tenemos dos opciones. Como primera opción tenemos las tablitas de goteo que se pueden obtener y también tenemos lo que es la fórmula. Entonces al lado derecho tenemos la fórmula de goteo. Podemos utilizar primero la fórmula. Entonces la fórmula nos dice el número de gotas por minuto es igual al volumen, que va a ser en ml, dividido entre 3 por el tiempo, que va a ser en horas. Entonces nosotros colocamos el volumen, en este caso son 3 litros. 3 litros equivale igual a 3000 ml, ¿no? Entonces ponemos nosotros nuestros 3000 ml. Y esto tenemos que dividirlo entre 3 por el tiempo. En este caso el tiempo son 24 horas. Entonces colocamos nuestras 24 horas. Realizando lo que es la operación nos va a dar como resultado un valor de 41,7, ¿no? Y si lo redondeamos va a ser igual a 42 gotas. Entonces tenemos que administrar 42 gotas minuto para poder administrar 3 litros de solución mixta en 24 horas. Ahora podemos utilizar también lo que es la tabla. Entonces nos acercamos a un valor próximo, ¿no? Entonces tenemos 24 horas y nos indica que en caso de que fuera 1000 ml, que sería un tercio de lo que nos está pidiendo, tendría que ser 14 gotas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos administrar 1000 ml o un litro de solución, en 24 horas tienen que ser 14 gotas por minuto. Pero nosotros necesitamos 3 litros, que serían 3000. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar por 3, porque son 3 litros los que tenemos que administrar. Entonces si multiplicamos 14 por 3 nos da igual 42 gotas. Entonces esto quiere decir que tenemos que administrar 42 gotas por minuto para que pasen 3 litros de solución mixta en 24 horas. De esta manera entonces podemos utilizar ya sean las tablitas o la fórmula para hacer el cálculo de goteo o perfusión de alguna solución que se quiera administrar a algún paciente. Continuando con lo que son algunos instrumentos que se van a utilizar para la aplicación de los medicamentos, tenemos lo que son las jeringas. Y estas jeringas van a estar acopladas a lo que son las agujas. En el caso de lo que es las agujas para odontología, se tienen por ejemplo las agujas ultracortas, que son para administración de anestésicos intraligamentosos. Estas necesitan jeringas especiales para su administración. Luego se tienen lo que son las agujas cortas, llamadas también periapicales. Y tenemos las agujas largas, que se utiliza para anestesias tronculares. Entonces todas estas agujas van a tener dos extremos. Una para lo que es la aplicación en el paciente y otra para ser enroscada en lo que es el cartucho de Carpule. Nos menciona entonces un extremo es para enroscar en lo que es la jeringa, ¿no? Que va a ir en contacto con lo que es el cartucho de Carpule. Y el otro extremo, que es el más largo, sirve para infiltrar el anestésico en el paciente.
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, nuestro cartucho de Carpule y tenemos ahí la jeringa tipo Carpule, la que se va a utilizar para poder administrar lo que es el anestésico. Con lo que respecta a las jeringas, estas jeringas de tipo Carpule van a tener tres partes principalmente. Tiene una parte anterior, la cual nos va a servir para enroscar lo que es la aguja, ¿no? Entonces tendríamos aquí la parte anterior para lo que es la aguja. Luego tenemos la parte del cuerpo, donde se va a insertar lo que es el cartucho de Carpule con el fármaco que generalmente va a ser el anestésico. Entonces ahí tenemos nuestro cartucho de Carpule, el cual va a insertarse justamente en esa parte, dentro de lo que es el cuerpo de la jeringa. Luego tenemos la parte del émbolo y el mango, que sirve para empujar el contenido del cartucho hacia la aguja y de la aguja posteriormente a lo que es el paciente. Entonces ahí tendríamos la parte del émbolo y el mango. Nos indica que también está el sistema de aspiración mediante un garfio que se clava en el tapón de goma del Carpule cuando este se va a aspirar. Y tenemos finalmente el cartucho de Carpule, el cual tiene un envase cilíndrico que puede ser de cristal, aunque ya actualmente son de plástico, que contienen lo que es el anestésico. Y este anestésico puede venir ya con o sin lo que es el vasoconstrictor, ¿no? Entonces, ya lo que es la combinación que se tiene dentro del cartucho de Carpule va a ir variando, ¿no? Puede tener también otros elementos para lo que es la conservación del medicamento y también puede venir con su vasoconstrictor o algunos ya sin vasoconstrictor. En esta tabla se va a resumir lo que son los usos más comunes que se tiene para las principales vías de administración de medicamentos. Primeramente tenemos lo que es la vía intradérmica. En esta vía intradérmica se administra la medicación en la dermis. Nos indica los usos más comunes son, por ejemplo, la prueba de Mantoux, también para pruebas cutáneas, principalmente para alergias a medicamentos. Entonces se puede colocar dentro de lo que es la jeringa alguna sustancia que se sospecha que el paciente es alérgico. Y luego de su aplicación entonces ven la reacción. Luego también se pueden utilizar para anestesia local, ¿no? Uso de anestésicos locales. Luego tenemos lo que es la vía subcutánea. Entonces en esta vía subcutánea la medicación va a llegar al tejido celular subcutáneo. Dentro de esto, principalmente esta vía se utiliza para la administración de insulinas. Entonces existen pacientes que tienen diabetes. Estos pacientes con diabetes se tienen que aplicar la insulina cada vez que van a consumir un alimento grande. Entonces pueden ser para el desayuno y el almuerzo. Entonces tienen jeringas especiales las cuales les van a administrar la medicación por vía subcutánea. Luego también se puede utilizar para la administración de heparina, que son medicamentos que evitan lo que es la coagulación de la sangre. Luego también la vía subcutánea es muy utilizada para la administración de vacunas. Entonces gran parte de las vacunas utilizan esta vía para su administración. Una pequeña cantidad de vacunas utiliza la vía intramuscular. Otros fármacos que se pueden administrar por vía subcutánea van a ser el salbutamol, que nos sirve para lo que es el asma o problemas respiratorios. También se puede utilizar lo que es la adrenalina, ¿no? Pero más que todo no se recomienda mucho, más debería ser intramuscular o podría ser intravenosa también la administración. Otros medicamentos tenemos la escopolamina, también tenemos analgésicos de tipo opioide, medicamentos antieméticos para lo que es los vómitos, evitar los vómitos y también lo que son las benzodiazepinas y algunos otros medicamentos que se pueden administrar. Esta vía de administración es un poco más rápida, pero el problema es su absorción, que es mucho más lenta. Luego tenemos la vía intramuscular. Para la vía intramuscular se puede utilizar vacunas. Entonces las vacunas utilizan lo que es
esta vía, pero no una gran cantidad. Se tiene, por ejemplo, lo que es la pentavalente, que sí utiliza la vía intramuscular. Y también tenemos la DT, que es el toxoide tetánico, que también se utiliza por vía intramuscular. Pero el resto va a ir utilizando vías subcutáneas. Otros fármacos que también pueden aprovechar la vía intramuscular, tenemos los analgésicos. Entonces, muchos analgésicos vienen en ampollas para su administración por vía intramuscular. Ejemplo, tenemos el diclofenaco, que viene en ampollas de 75 miligramos, las cuales se pueden aplicar por esta vía. Luego tenemos también antiinflamatorios, que de la misma manera se pueden utilizar. También tenemos los antiinfecciosos o antibióticos que pueden venir en formas de ampollas para su administración. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos lo que es la penicilina, ya puede ser procaínica o benzatínica, o su combinación, que sería el 633. Entonces estos vienen para su administración intramuscular. Luego tenemos medicamentos, algunos neurolépticos, tenemos también medicamentos corticoides como ser la dexametasona, por ejemplo, que se pueden aplicar también por esta vía. Y otros medicamentos que en su frasco o envase indiquen IM, o sea, por vía intramuscular. En esta parte tenemos que respetar lo que es las vías. Por ejemplo, hay medicamentos o preparados que vienen por vía intramuscular. Entonces el frasco nos va a dar como abreviatura o sigla la letra I y la letra M, IM, que significa justamente intramuscular. Y hay otras que vienen como EB, que quiere decir endovenosa, o como IB, que quiere decir intravenosa. Entonces cualquiera sea estas variaciones no se puede poner por otra vía. Si usamos medicamentos intravenosos por vía intramuscular no van a tener una buena absorción. O si utilizamos medicamentos intramusculares por vía intravenosa puede tener una reacción de alergia al medicamento o una reacción adversa porque el preparado no está diseñado para otra vía. Entonces debe respetar siempre lo que son las vías de administración. En este caso lo que es la vía intramuscular. Otra vía que también se podría utilizar es la vía intravenosa. Entonces, esta vía es mucho más rápida y como indica se utiliza para medicación urgente, ¿no? Entonces, para enfermedades que en este momento están comprometiendo lo que es la salud del paciente, más que todo, digamos, está comprometiendo también lo que es la vida del paciente. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la naloxona, la adrenalina, la atropina, lumacenilo, fisostigmina, soluciones de glucosa hipertónica y medicamentos que se requieran de uso urgente. En este caso, uno de ellos va a ser y que tenemos que ir conociendo, la adrenalina, que se utiliza en caso de anafilaxia, que serían reacciones alérgicas muy graves a los medicamentos o ciertas sustancias que el paciente puede consumir. Entonces, por ejemplo, si tenemos alergias muy severas, muy graves a las penicilinas, lo que son las cefalosporinas, los AINES, entonces se utiliza la adrenalina para evitar que el paciente se complique mucho más y llegue a fallecer. Entonces, es un medicamento de urgencia. Y generalmente las vías que se utilizan es intravenosas. También tenemos medicamentos que se pueden utilizar, pero previa dilución. Entonces, en este caso entraría la adrenalina. Entonces, la ampolla de adrenalina es muy pura, por tanto se debe diluir en suero para poder administrarlo. Entonces, esta vía es mucho más rápida, pero también tiene más complicaciones debido a que si no se realiza una buena antisepsia, se corre el riesgo de contaminar lo que es el área de administración, por tanto se puede generar una infección. Muy bien, con esto hemos concluido lo que es la clase teórica de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y espero reencontrarnos la siguiente semana con un nuevo tema de lo que es la farmacología.